Entre el 2016 y el 2025, la OCDE, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, estima que el crecimiento de las economías a nivel mundial va a ser lento. Sin embargo, va a aumentar la demanda de carne y las exportaciones un 21%. A continuación, en AgroTV, desde la Exposición Rural Argentina, un especialista en la materia como Fernando Canosa detalla cómo debe ser el despegue de la ganadería, no solo tranqueras adentro, sino también las mejoras que deben aplicarse en la cadena de comercialización. Uno de los desafíos concretos de la cadena argentina de carnes es maximizar los consensos minimizando las diferencias. Fernando Canosa explica en qué han podido avanzar pensando en esta amalgama. Ante el espanto, como fue el año pasado, y previendo que iba a haber un faltante de carne, se propuso juntar, en principio era la cadena de la carne, esto surgió allá por fines del 2014, los primeros 5 o 6 meses del 2015 nos juntamos en buscar consensos. El año pasado se presentó, con motivo de esta misma exposición, el acuerdo de las carnes, se sumó el pollo, después más adelante se sumaron los cerdos, un poco más adelante todavía se sumaron los ovinos, pero me parece que lo más importante a rescatar, el año pasado era el acuerdo, pero ahora es que después de un año seguimos trabajando juntos. La idea es seguir trabajando juntos sobre los consensos, más que sobre las diferencias. Yo creo que la Argentina tiene una larga historia de buscar cuáles son las diferencias. Siempre es Boca River, radical peronista, carne de vaca, carne de pollo, pasto, grano. Y las cosas no son así, sino que hay un montón de consensos y un montón de cuestiones que son en común. Entonces me parece que la gran noticia es que la cadena de la carne, con una historia realmente bastante complicada, logró juntarse, logró un acuerdo y puede seguir hoy trabajando en construir sobre ese acuerdo y buscando consenso sobre qué es lo que se puede hacer. O sea, que vos tengas sentado en la misma mesa los gremialistas, los productores, la industria frigorífica del consumo y de la exportación, y que a eso le sumes las carnes alternativas como el pollo, el cerno y los ovinos, que teóricamente si alguien comía carne de vaca no tenía que comer carne de pollo. Bueno, todo esto me parece que hay que valorarlo, porque esto creo que es lo más valorable que está ocurriendo, porque estos son los procesos culturales que a uno lo entusiasman y te da optimismo hacia adelante. Fernando, la Argentina ha perdido protagonismo en el mercado internacional en las últimas décadas. Ahora, sin lugar a dudas, siguió creciendo. ¿En qué porcentaje y hacia qué países se dirige esta demanda? Lo que está claro es que hay una demanda insatisfecha de carne vacuna en el mundo, eso está claro. Y que la carne vacuna en general es consumida por consumidores que tienen mayor poder adquisitivo. Si cada vez están pasando más gente de abajo a clase media, hablando del conjunto del mundo, lo que tenemos asegurado hacia adelante es la demanda de carne vacuna y un buen precio. ¿Por qué un buen precio? Porque la capacidad de crecimiento y de abastecimiento de carne vacuna no es la misma que va a haber con el pollo y con el cerdo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la oferta de pollo y de cerdo rápidamente puede responder a la demanda de carnes que hay. La carne vacuna demora mucho más. ¿Por qué demora mucho más? Porque entre que se toma una decisión y que se llega a producir, pasan aproximadamente 1000 días. ¿Y cuál es el otro problema que hay? Que la eficiencia de conversión de un cerdo y de un pollo están en 2:1 o 4:1, entre kilo de alimento y kilo de esas carnes, y en el vacuno está entre 8 y 10. Esto no es porque el vacuno sea más ineficiente. El vacuno es una de las grandes máquinas de la naturaleza que transforma la celulosa en carne, cosa que no pueden hacer otras carnes. Esto lo hacen los rumiantes, que es la carne vacuna y la carne de oveja. Entonces, todo esto lo transforma al vacuno en un habitante especial de la tierra y que no tenemos capacidad biológica para poder abastecer de carne vacuna en la medida que el consumidor lo requiere. Entonces va a seguir valiendo porque es un producto escaso y va a seguir siendo escaso. Canosa repasa algunos números de la actualidad ganadera y se entusiasma con el mediano y largo plazo. Desde el punto de vista productivo, lo que es la carne vacuna, que estamos en aproximadamente 2.700.000 toneladas, nosotros pensamos que rápidamente, cuando decimos rápidamente, son 5, 6, 7 años, podemos llegar a los 4,5 millones, podemos llegar a los 5 y por ahí más adelante llegar a los 8. O sea, la buena noticia es que la carne vacuna en la Argentina, como también en otros países del Mercosur,
tiene todavía un techo alto, cosa que no ocurre en otros países competidores nuestros. Ni Australia ni Estados Unidos tienen la capacidad de poder producir la carne que podemos producir nosotros. Entonces, esa es una de las cifras interesantes para mostrar. Lo otro es que, desde el punto de vista de divisas, si hoy las carnes en su conjunto están aproximadamente alrededor de los 900, 1.000 millones de dólares, podemos rápidamente multiplicarlo por 10. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a 10.000 millones de dólares. Si hoy la carne vacuna está ocupando aproximadamente 450.000 personas, cuando lleguemos a estos niveles de producción de 5 millones de toneladas, podemos crear 260.000 puestos de trabajo más. O sea, hay posibilidad de crear divisas y de generar más mano de obra, y lo importante, y para que se quede tranquilo el consumidor argentino, que esto no implica que nosotros vamos a tener que dejar de comer carne, no. Vamos a seguir comiendo la misma carne, si que alguno quiere más, también va a haber para comer más, y el valor de la carne para el mercado interno tiene una tendencia a bajar en su valor. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros abastecemos al mercado externo con los cortes de alto valor, o a gente que está dispuesta a pagar más que el argentino, el consumidor argentino va a poder comer carne de menor valor. ¿Y qué debemos hacer como productores de carne para poder mejorar los índices en el lote, ya sea desde el manejo y la producción de alimentos, para poder abastecer esta creciente demanda mundial? Para mí hay una sola cosa que hay que hacer, es pasto. O sea, la Argentina, de esto se habla poco, porque no hay los proveedores de insumos no tienen un gran negocio atrás de todo lo que significa el aumento de pasto, pero la única manera que Argentina pueda alcanzar los 5 millones de toneladas es cambiando, haciendo una gran revolución forrajera. Y esto no es ir en contra del maíz, al revés. Cuanto más pasto tengamos, más maíz vamos a consumir, porque necesitamos de la conjunción pasto más maíz. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros no aumentamos la cantidad de pasto y solamente aumentamos la cantidad de vacas, va a ser muy difícil aumentar los porcentajes de terneros destetados, porque no tenemos el pasto adecuado para que esas vacas queden preñadas. No vamos a tener el pasto adecuado para que pueda haber mayor cantidad de vacas. O sea que si no cambiamos la base forrajera, es imposible poder llegar a estos niveles de producción. O sea, para tener más terneros, tener más vacas y tener mayor cantidad de recría, hace falta más pasto. Y para que este pasto pueda ser utilizado con más eficiencia, tiene que haber una mayor complementación con el maíz, o sea, mayor consumo de maíz. Pero entonces, por eso la palabra para mí es pasto. Cuanto más pasto tengamos, vamos a poder hacer todo esto. Si no cambiamos la base forrajera, todo lo que estamos hablando es imposible de poder cumplirlo. Sin duda que tenemos que aprender de los productores de punta, porque de alguna manera ellos son los que nos van marcando el camino, que hoy en día tienen excelentes índices de reproductivos, que tienen muy buena oferta forrajera, que manejan bien el pasto. O sea, creo que hay que tratar de copiar sanamente lo que hacen los productores de punta para poder alcanzar estos niveles productivos. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es ninguna utopía pensar que la Argentina puede aumentar un 50% su producción de pasto. Hay productores medios que lo están logrando, entonces es cuestión de lograr que los que están abajo logren esta producción para alcanzar esos niveles. Para el asesor privado, la apertura de mercados y la competitividad interna son dos cuestiones fundamentales para el futuro de la actividad. Lo más importante para mí es que se sigan abriendo mercados y que logremos tener competitividad para poder vender al exterior. En la medida en que pierda tracción el mercado interno y pase a tener mayor preponderancia el mercado externo, todo el resto va a venir por necesidad. ¿Necesitamos la tipificación? Sí. ¿Comercializar por cortes? Sí, necesitamos comercializar por cortes, pero la exportación va a traccionar para que eso ocurra. Si no, va a seguir siendo una declamación en la cual hay quienes están a favor, quienes están en contra. Pero en última instancia el mercado es el que te acomoda. Entonces, si para jugar en primera, como es venderle carne a Europa, venderle carne a Estados Unidos, venderle carne al alto poder adquisitivo de China, en fin, si todo eso me implica un grado de cambio en la forma en que estamos haciendo las cosas, eso va a ir también en beneficio del productor, en beneficio del consumidor argentino.